Michel, para ti, ¿cómo fue ese arribar en lo espiritual en tu vida? Pues para mí, Chamalú, fíjate que es curioso porque a mí me tocó vivir en una especie de... Y sin embargo, tal vez el vacío es algo que aún desconocemos, ¿no? Quizá el vacío, en vez de separarnos, nos une como el océano une a los habitantes. Y mi madre, cuando yo tenía 20 años, me dijo, oye, pues o le entras tú o se va a perder todo esto. Las religiones, más aún en un contexto en el que aparecen tantas religiones y la gente se confunde y dice, pero ¿cuál es la verdadera? ¿Qué hacemos? Tantas religiones. Todas las religiones consideran que nosotros estamos aquí empacando, en un proceso de empacar. Se trata de que tú logres iluminar a tu demonio interno, darle luz a tu demonio interno, para que realmente en esta vida eterna... Para aprender a vivir hace falta conocerse, y para conocerse observarse, y para observarse estar atentos, y al estar atentos estar serenos, esa alerta serena que nos habilita. Chamalú, bienvenido a tu casa. Ahlan wa sahlan, que quiere decir bienvenido a tu casa en árabe. Nos da muchísimo gusto tenerte aquí en casa. Pues gracias. Creo que esta oportunidad es perfecta para abrir los corazones y para permitir que la semilla del conocimiento pueda germinar en ese jardín interior que todos tenemos. Gracias por este momento. Muchas gracias. Y a ti que nos estás viendo en pantalla, te invito a que inhales contando del 1 al 7, mantengas el aire dentro de ti contando del 1 al 7 y exhales del 1 al 7. Y nuevamente inhales contando del 1 al 7, manteniendo el 1 al 7 y exhalando el 1 al 7 a lo largo de toda esta charla, para estar conectado contigo mismo al escucharnos. Muchas gracias. Gracias. Michel, la idea de este diálogo básicamente era tejer juntos una unidad en la diversidad. Nosotros que venimos de los Andes, para quienes no me conocen, nací entre los Andes y la selva en Bolivia. Mi bisabuela indígena quechua me devolvió la salud cuando los médicos declararon incurable mi enfermedad en la infancia. A partir de la adolescencia comencé a buscar mujeres y hombres de sabiduría, de la montaña, de la selva, gente silenciosa, y con esa escuela crecí. Este año precisamente celebramos 4 décadas, 40 años de estar reforestando corazones por todo el mundo. Lo espiritual para nosotros siempre ha sido esa zona de misterio que tiene como pasaporte la reverencia y que abre la posibilidad de aprender a vivir. Para nosotros fue desaprender algunas cosas y de aprender otras. Para nosotros que nacimos en un contexto culturalmente hablando indígena, fue un desembocar natural hacia lo que ahora llamamos espiritualidad, y es eso justamente lo que queremos compartir en este diálogo a dos voces. Michel, para ti, ¿cómo fue ese arribar en lo espiritual en tu vida? Pues para mí, Chamalú, fíjate que es curioso porque a mí me tocó vivir en una especie de, para mí era como un palacio, una casa bellísima que construyó mi padre en la opulencia dentro de la Ciudad de México. Y fue muy interesante porque fue como, pues yo pensaba que el mundo era así, ¿no? Y cuando me di cuenta que la gente era muy pobre afuera y tenía muchos problemas, me propuse en mi vida el lograr hacer reflexionar a la gente del por qué trabajaba tanto para ganar dinero, si el dinero no era todo en la vida. Me desesperaba un poco ver cómo la gente estaba enajenada a su materialismo. Y entonces me propuse estudiar y trabajar. Tuve muchos maestros maravillosos de todas las religiones, las filosofías. Tuve mucha suerte, bueno, mucha gracia de Dios, diría yo, al encontrarme con estos maestros. Y cuando murió mi padre, yo tenía 12 años, mi madre nos preguntó a todos nosotros si íbamos a continuar con el negocio de mi padre, que era una fábrica de calzado. Y yo le dije que no, o sea, dije, gracias mamá, pero yo nunca le voy a entrar a eso, ¿no? O sea, ahora sí que mi trabajo es espiritual y fíjate lo que son las cosas, ¿no? Porque al cabo del tiempo mis hermanos pasaban por una crisis importante, el negocio estaba en su propia crisis, estaba quebrado y mi madre cuando yo tenía 20 años me dijo, oye, pues o le entras tú o se va a perder todo esto.
Y no era perder el negocio, no era perder el dinero, era perder el apellido que mi padre, que vino desde el Líbano como un campesino muy pobre, había formado y había forjado. Entonces para mí esto tenía un corazón importante y me metí a rescatarlo. Bendito sea Dios, fui muy exitoso en la empresa con la ayuda de Dios y de mi padre desde el cielo, desde luego. Y me perdí en un viaje de ego porque el negocio llegaba a mi nombre, Michel Domit, en todas las marquesinas de las tiendas. Llegó un momento en el que ya no era tan importante. Abrir una tienda ya no me daba tanta satisfacción, ya estaba pensando en las siguientes. Y cuando me percaté de esto, decidí realmente volver a mi centro, volver a mi misión espiritual y desde ahí trabajar para la gente y entregarme a la gente. Entonces fue un volver a despertar, digamos, ¿no? Un volver a descubrir. Interesante cómo desde cualquier parte se puede recuperar la vida, el propósito existencial y, en definitiva, a lo que venimos a la tierra. En nuestro caso, nos tocó nacer en un contexto más bien carencial. Recuerdo, sin embargo, la proximidad de la montaña y la invitación a ascenderla. Recuerdo el bosque en el que crecí, que actualmente ya no existe, eso que se llama progreso. Se ocupa de asfaltar y depredar. Más adelante volveremos sobre esto, la Madre Tierra. Recuerdo ese cactus preparando su flor durante varias semanas, estando florido un día y luego al día siguiente ya definitivamente marchito, seco. La fugacidad, de la que hablaremos luego también, la muerte, muy importante. Es decir, tuvimos el privilegio de no tener juguetes, había que crearlos, había que fabricarlos, eso estimuló nuestra creatividad, eso nos hizo que casi todo era posible. Cada día había que estar inventando un juguete y un juego para el que servía esto. Con el tiempo aprendimos que para la gente creativa no hay problemas, hay retos, hay desafíos, hay enseñanzas, hay factores que le fortalecen a uno y de esa manera fuimos, con el apoyo en este caso de los abuelos, de las abuelas, fuimos descubriendo que la vida era algo más, así como tú después de perderte te encontraste, también nos fuimos encontrando a través del silencio de los abuelos, de el contemplar la naturaleza, de estar ahí junto a una montaña que tantas cosas nos dice, simplemente con esa silueta que a la hora vespertina parece un anticipo del más allá. En fin, creo que esto comprueba que desde donde sea que estemos es posible desembocar en ese océano que llamamos espiritualidad y que nos reúne aquí para ir quizás definiendo, ¿no?, junto con quienes nos acompañan, realmente qué entendemos por espiritualidad. ¿Cómo podrías tú, Michel, definir o redefinir la espiritualidad ya después de todo el itinerario hecho a esta altura de tu vida? Bueno, yo creo que tendríamos que partir del concepto de qué es la espiritualidad. Y para hacerlo, creo que es bien importante repasar un poquito de dónde venimos. Venimos del siglo XX, ¿no? Y el siglo XX, a su inicio, tuvo la revolución industrial que sacó a la gente del campo. La gente vivía en el campo arando con sus pies la tierra y con sus manos. Estaba en la naturaleza y con la naturaleza. Y la naturaleza es Dios. La gente vivía con Dios y en Dios. Y cuando se iba a su casa, se iban platicando. No existían los terapeutas, obviamente, ni los psicólogos, porque lo que sobraba era tiempo para charlar. Porque cuando llegaban a casa no había nada que hacer. No había luz eléctrica, no había, obviamente, ni un refrigerador con comida, no había que acumular nada, no había tiendas, ¿no? Y la gente vivía con Dios y en Dios. Y llegaba a su casa y lo único que tenía que hacer era hacer el amor. No nada más físicamente, sino verbalmente, con caricias. La gente estaba conectada consigo misma y con Dios y con la Pachamama, con la Madre Tierra. A principios del siglo XX hay un fenómeno muy importante y es que antes el paradigma de la realidad lo dictaban los chamanes, los sacerdotes,
los rabinos, y de repente los pseudocientíficos se apoderan de la realidad, de lo que es el paradigma de la realidad, y dictan que la realidad es todo aquello que puedes ver, oír, tocar o demostrar a través de uno de tus 5 sentidos físicos, y si no, no es real, y el mundo se lo cree, el mundo occidental. Luego entonces viene una ruptura, una división entre lo que te enseñaron en casa, entre tus conceptos religiosos que creen en una vida eterna, que saben que este es un cuerpo que vamos a dejar acá y que después nuestra vida va a continuar, ¿no? Contra la creencia social y el karma que se entreteje con los pensamientos de todo el mundo, y que nos amarran una salchicha al cuello, como estos perros que le amarran la salchicha al cuello y que van persiguiendo la salchicha sin darse cuenta que nunca le va a alcanzar y nunca se le va a comer. Entonces tú persigues primero un automóvil, ya que lo tienes, persigues otro mejor, luego otro mejor, y luego un avión, y luego otro mejor avión, y luego un yate, y es una carrera que no tiene final. La espiritualidad, desde mi punto de vista, es muy sencilla. Tú estás hecho de células. Tus células están hechas de moléculas. Tus moléculas de átomos. Y si tú entras dentro de un átomo, te vas a dar cuenta que ese átomo es como un sistema solar, como nuestro sistema solar, y que tiene mucho espacio, más de un 99% de espacio, y tal vez ahí está el núcleo y las partículas subatómicas girando, lo cual es menos del 1%, pero si tú logras penetrar al núcleo, por ejemplo, a las partículas con un microscopio, te vas a dar cuenta que lo que hay ahí es energía. Luego entonces la materia no existe. Nosotros somos seres espaciales, somos seres inmateriales y somos seres energéticos. La espiritualidad es todo aquello que no es la materia, y por lo tanto la espiritualidad lo es todo, aunque esto no está reconocido en nuestro mundo como tal. Bien, interesante. Estamos llenos de vacío, ¿no? Y como acabas de decir, y sin embargo, tal vez el vacío es algo que aún desconocemos, ¿no? Quizá el vacío, en vez de separarnos, nos une, como el océano une a los habitantes, por muy distantes que estén. Quizá el vacío, se me ocurre pensar ahora al escucharte, es parte de esa zona de misterio que más adelante comprenderemos, quizá en otro estado de conciencia, y que es también algo. Quizá el vacío no es nada, quizá el vacío es otra cosa que aún es desconocida mientras estemos en este estado de conciencia. Para nosotros, desde el ámbito indígena, chamánico, ancestral, la espiritualidad está asociada al vivir bien. En quechua decimos sumakausay, en aymara sumacamaña, y significa vivir bien, saber vivir bien, que incluye de alguna manera comprensión del propósito de estar aquí en la tierra, y que es algo que se aprende, es algo que lo sabíamos seguramente en otras visitas a la tierra, y que para continuar esta historia evolutiva, así como que nos dieron una página en blanco y comenzamos con una especie de amnesia de cosas que ya sabíamos, como para que la experiencia sea más completa. Y entonces espiritualidad sería básicamente aprender a vivir de tal manera, con tal impecabilidad, con tal entrega, reverencia, sensibilidad, al punto que podamos ir recuperando esa sensibilidad que nos permita sentir, presentir, darnos cuenta de lo que somos y de lo que vinimos a hacer. Y de esa manera comenzar a alinear nuestro estilo de vida en esa perspectiva. En otras palabras, nosotros hablamos de espiritualidad asociada al arte de vivir, aprender el arte de vivir que nos habilita para viajar a la esencia que tú mencionabas, para comprender lo que estamos haciendo aquí y para comprender el universo del que somos parte. Y eso tiene que estar traducido en un estilo de vida, en una forma de vivir, de manera que no son técnicas, no son rituales, es eso y mucho más hilvanado en un estilo de vida que donde sea que estemos transitando una zona sagrada, y que donde sea que estemos sintamos que nuestro cuerpo es un altar. Básicamente esa es la espiritualidad que nosotros desde la concepción indígena la concebimos. Paradójicamente, en algún momento nuestros antepasados recibieron la visita de gente de la civilización occidental que les dijeron la verdadera espiritualidad es la religión. ¿Qué diferencia hay
desde tu punto de vista, para quienes nos están escuchando, para quienes lean este diálogo, entre espiritualidad y las religiones, más aún en un contexto en el que aparecen tantas religiones y la gente se confunde y dice, pero ¿cuál es la verdadera? ¿Qué hacemos? Tantas religiones. ¿Es lo mismo espiritualidad y religiones o estamos hablando de cosas diferentes, opuestas, complementarias? Desde tu experiencia, ¿cómo podrías explicar esto a la gente? Gracias, Chamalú. Me encanta tu concepto de la espiritualidad, ¿no? Que se resume en el bienestar, estar bien contigo, ¿no? Saber vivir. Qué belleza, ¿eh? Yo creo que las religiones, entiendo que religión significa religar. Religar es volver a ligarnos con nuestro propio ser. Y religiones hay muchas, pero todas ellas, hasta donde yo entiendo, tienen un común denominador y ese común denominador es la vida eterna. Todas las religiones consideran que nosotros estamos aquí empacando, en un proceso de empacar. Y esto de la eternidad es poco fácil de imaginar. Entonces a mí me gusta un poquito hacer la alegoría de, imagínate una carretera que va desde el polo sur hasta el polo norte y de esos miles de kilómetros, esta vida con este cuerpo quizás podría ser el primer centímetro de esa carretera. Es como cuando tú empacas tu maleta, pues pones cosas útiles para tu viaje. No te vas a llevar tu comedor a tu viaje. Y lo importante es tú. ¿Qué estás empacando tú en tu maleta para la eternidad? ¿Qué cosas útiles estás empacando tú? ¿Te estás llevando, por ejemplo, tu rencor, tu resentimiento, tu culpa, tus miedos? ¿O vas a aprovechar este cuerpo que tienes tú para poder decir con esta boca que tienes hoy, perdóname, te ofendí o te perdono por haberme ofendido? Se trata de que te lleves todas tus emociones limpias. Se trata de que tú logres iluminar a tu demonio interno, darle luz a tu demonio interno, para que realmente en esta vida eterna puedas llegar con un estado de conciencia lo más elevado, para que realmente te fundas con la divinidad. Entonces, no hay un pleito entre una religión y la espiritualidad. Las religiones, desde mi punto de vista, son un vehículo que te ayudan a llegar a la espiritualidad y a realizarte espiritualmente. Sin embargo, sabemos todos nosotros perfectamente que en realidad el problema viene a ser que las religiones quieren hacer como tener, como quien dice, la exclusividad, como si quisieran tener el monopolio. Y esto es el problema, porque todos los caminos llevan a Roma, todas las religiones llevan a Dios. Y lo importante es saber que la espiritualidad está dentro, no está afuera. Que la busques dentro, no afuera, y que los esquemas religiosos están bien siempre y cuando te ayuden a llegar a tu espiritualidad de tu espíritu. Bien, como se darán cuenta, este es un diálogo entre tres, ¿no? Michel, Chamalú y tú que nos estás escuchando ahí donde estés. Estamos en el santuario, este refugio energético en Valle de Bravo, en México. Y este diálogo intentamos que pueda abrir un espacio de reflexión. Estamos tocando algunos temas que son fundamentales en esto de ir caminando por los senderos de autoconocimiento, ojalá. Desde nuestra mirada, las religiones no son imprescindibles en la medida en que uno esté conectado con el, decimos nosotros, el Chekpach, el orden cósmico, la vibración. Tú hablabas de que todo es energía hace un momento. La vibración afín que nos permite, a manera de instrumento que se afinó, participar de esa sinfonía cósmica es el amor. Y el amor es consecuencia de haber aprendido a vivir, ¿no? El primer paso es la felicidad, de la que hablaremos un poquito después también. Nosotros sentimos y pensamos que para aprender a vivir hace falta conocerse, y para conocerse observarse, y para observarse estar atentos, y al estar atentos estar serenos, esa alerta serena que nos habilite para una autoobservación sin distorsión, muy importante, y que las emociones sean en definitiva herramientas o aliados en esta búsqueda, ¿no? Como también mencionabas antes.
Por tanto, no sabemos de ningún pueblo indígena que haya creado una religión y que esté intentando hacer proselitismo diciendo que esta es la verdad, ¿no? Creemos que la vida es demasiado corta como para estar en ese tipo de circunstancias. Sin embargo, es muy importante aprender a vivir, ¿sí? Y para nosotros aprender a vivir significa pues ese diálogo interno-externo que nos permita caminar con reverencia, estar agradecidos, fluir descomplicadamente por una vida que está llena de sorpresas y llena de incertidumbre, donde pues lo único seguro es lo inseguro muchas veces. Creo que estamos en ese momento y las nuevas generaciones son las especialmente convocadas a ir iniciándose en este arte sagrado de vivir, pues de la mano de la conciencia. A continuación me gustaría que podamos referirnos a ese interno-externo a partir de una palabra que es bastante mencionada en el ámbito espiritual, que es la renuncia, ¿no? Renunciar, sí, pero renunciar ¿a qué? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando del renunciar? Ok, gracias Chamalú. Sí, efectivamente esta tierra para mí es sagrada, este santuario. Fíjate que es una montaña de cuarzo, de cristal de cuarzo. Tiene una energía tan fuerte y tan especial que crea 8 grados de temperatura más que el resto del Valle de Bravo, de este maravilloso lago. Y es increíble porque cuando llueve, 85% de las veces que llueve, tú te estás soleando, ves llover 360 grados a la redonda, porque la energía del cuarzo crea un agujero en las nubes y esta energía te hace entrar en estados de conciencia acrecentados. Es un lugar maravilloso, a mí me encantaría mucho que pudieras ver la entrevista con Lilio Mays y Michel Domit en YouTube, en el santuario, y que vengas. Es un lugar sagrado para mí, sobre todo que viene concebido desde otra dimensión. Esto lo dictó mi padre desde el cielo, y el espíritu de la montaña hizo toda la parte arquitectónica. Entonces es un privilegio tenerte aquí en el santuario, de verdad, Chamalú. Y sí, hablábamos de la renuncia, ¿no? Es un concepto bien interesante, me da un poco de risa porque yo creo que la renuncia es algo que habría que profundizar. La gente cree que tiene que renunciar a sus bienes materiales, que tiene que renunciar al placer, que tiene que renunciar a tantas cosas, dependiendo de la creencia o de la religión. Yo en lo personal creo que a lo único que se tiene que renunciar es a nuestro demonio interno, a nuestra oscuridad, a esta voz que a mí me gusta llamarle la voz chinga, quedito, que no sé si se entiende en todos los idiomas. Es como friega quedito, ¿no? Como que te chinga tan quedito, que no te das cuenta hasta que ya te chingó. Porque es sutil, es armoniosa, es seductora. Y yo creo que aquí es interesante platicar de esto, Chamalú. Fíjate que yo considero que nosotros no somos nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo se va a quedar aquí. Nosotros, digámoslo así, no somos nuestro pensamiento, porque cuando tú tienes un orgasmo o cuando tú meditas profundamente, automáticamente tu pensamiento se aquieta. Y entre más quieto esté tu pensamiento, más empiezas a conocer quién realmente eres tú. Así como cuando estabas en el vientre de tu madre, que no conocías lenguaje porque no habías escuchado ninguna palabra, entonces no podías pensar al no tener lenguaje, porque uno piensa con palabras, imagina con imágenes. Al no tener lenguaje, tú estabas conectado y siendo uno con tu madre, uno con Dios, estabas en un estado de plenitud, de abundancia, de armonía total. El pensamiento es lo que nos saca del tiempo presente. El pensamiento es lo que normalmente nos hace sufrir. Los animales, velos cómo viven. Yo creo que nosotros tenemos 2 fuentes de pensamiento principalmente. La voz de nuestro Dios, de tu naturaleza divina, de lo que estás hecha, de lo que estás hecho, a imagen y semejanza. Y vamos a decir la voz de tu demonio interno, la voz de tu sombra, la voz de tu adversario. Es interesante porque estas 2 voces tienen el mismo tono de voz. Imagínate tú que Chamalú y yo tuviéramos el mismo tono de voz, pero que además no pudieras vernos. ¿Cómo podrías distinguir quién te está hablando? Solamente por las palabras que usa Chamalú o las palabras que uso yo, y a dónde te conduce el pensamiento de Chamalú o a dónde te conduce mi pensamiento. La voz de tu demonio interno y la voz de tu Dios tienen el mismo tono de voz, y la única forma de que tú los logres distinguir es poniendo toda tu atención
en las palabras que usa la voz de tu Dios y la que usa tu demonio interno. Las palabras que usa la voz de tu Dios son siempre palabras positivas. Tú puedes, inténtalo, no te rindas, mantente, persiste, no tengas miedo. Mientras que las palabras que usa tu demonio interno siempre son negativos. Ni trates, ¿para qué? Tú no sirves, no lo vas a lograr. A menos de que te esté tentando, entonces te hace sentir con un ego enorme para sentirte invencible y luego vencerte. La voz de tu Dios te lleva siempre a la certidumbre, a tu centro, al bienestar. Te lleva siempre a la luz y finalmente te conduce a la salud perfecta y a la longevidad. Mientras que la voz de tu demonio interno busca sacarte de ahí para llevarte a la oscuridad, al miedo, a la incertidumbre, a la angustia y para conducirte finalmente a la enfermedad para terminar en la muerte prematura. A esto es a lo que yo creo que debemos de renunciar. Yo creo que es importante cada vez que nosotros pensamos, analizar si nuestro pensamiento viene de la voz de nuestro Dios o de nuestro demonio interno. Te vas a dar cuenta muy rápidamente. Y cuando tú empieces a cachar a tu voz, chingaquerito, antes de que ella te chinga a ti, valga la expresión, la vas a comenzar a iluminar y tú te vas a comenzar a iluminar. Y en la medida en que tú te vas iluminando, lo maravilloso y grandioso es que vas iluminando a los demás, vas iluminando todo tu entorno. Porque si a ti alguien llega y te agrede, normalmente tiendes a responder con agresión. Pero si logras antes de reaccionar o de responder, preguntarte a ti misma, a ti mismo, ¿quién está respondiendo? Si es la voz de tu Dios o tu demonio interno, vas a hacer un esfuerzo por no engancharte con la agresión y entonces le vas a preguntar a la persona, oye, ¿por qué me agredes? ¿Tienes algún problema, alguna preocupación que te angustia? Y en el momento en que tú le preguntas a esa persona vas a ayudarle a elevar su nivel de conciencia y vas a ayudar a hacer que esa persona se ilumine. Entonces yo creo que a lo que tenemos que renunciar realmente es a nuestro demonio interno, a nuestros pensamientos negativos y a todo lo negativo, para darle luz a nuestro demonio interno y para entender que nuestra responsabilidad, responsibility, la habilidad que tenemos que tener para responder ante el reto de iluminar a nuestro demonio interno y que al iluminar a nuestro demonio interno iluminemos a los demás y que ayudemos a llegar a que el mundo entero se ilumine antes de 10 años para que no acabemos con el planeta. No sé tú qué pienses de la renuncia. Hace unas pocas semanas estábamos dando una conferencia en Bruselas, en Bélgica, y una mamá que estaba ahí con su hijo adolescente, casi adolescente, me preguntaba, Chamalu, ¿qué es lo primero que tenemos que enseñar a nuestros hijos? Y le dijimos, aparte de darle buen ejemplo, enseñarles a renunciar. Y se quedó pensativa y se armó todo un coloquio, un debate en torno a esta respuesta. Desde el punto de vista pedagógico y por supuesto espiritual, que las nuevas generaciones aprendan a renunciar a lo innecesario es uno de los más poderosos aprendizajes. Es una vacuna contra el sufrimiento. La gente que no sabe renunciar oportunamente termina complicándose la vida. Habitamos una civilización que nos va atosigando con información y con necesidades innecesarias, lo sabemos. En esta época la gente está saturada de información y de ofertas por todo lado, ¿no? Los centros comerciales son los templos contemporáneos, ¿no? Donde desde la selección del consumo o del consumismo mejor se va tranquilizando a la gente. A mí me llama la atención cómo hay personas que administran su estrés en el centro comercial, comprando. Todo esto revela que en algún momento la humanidad ha olvidado que en realidad somos ex-nómadas. Nuestros remotos antepasados no eran sedentarios, vivían viajando, eran itinerantes. Incluso estaban en un lugar precioso, un valle donde había agua cristalina, tierra fértil, producción variada de alimentos, y levantaban el campamento, la tribu, el clan, y se iban para la montaña, atravesaban, iban a ver siempre qué había más allá, esa especie de curiosidad, de búsqueda. El humano ha vivido la mayor parte de su tiempo viajando, moviéndose, y cuando uno viaja, tú lo dijiste muy bien al principio, no puede llevar más que lo imprescindible. Ahí ya está implícito el tema del renunciar como una manera de fluir. Esta es una palabra muy importante, un verbo. Fluir para nosotros es
ir por la vida descomplicadamente. Es hacer como hace el agua, ¿no? Cuando el agua cristalina va fluyendo por el lecho del río y se encuentra con una piedra, un obstáculo, un problema, lo acaricia y sigue adelante. Si hay muchas piedras, fabricará una música especial y seguirá adelante. Si encuentra que le hicieron un dique, pues se acumulará pacientemente e inventará una cascada, pero sigue adelante. Fluir para nosotros es aprender a vivir y el requisito previo es saber renunciar, ¿no? La gente en el mundo indígena normalmente, que no ha quedado seducida por el consumismo, no se aferra a nada, sabe que incluso la vida, y después retomaremos este punto cuando hablemos de la muerte, incluso la vida nos prefiere fluyendo desapegadamente, ¿no? Hay gente que se mata por miedo a morir, ¿no? Un aferrarse a la vida termina haciendo que se muera. Creo que renunciar es muy importante. Nosotros decimos renunciar a lo que no es necesario, básicamente. Lo que no es necesario termina siendo una interferencia. Recuerdo las primeras veces, ahora tenemos una escuela para aprender a vivir en Bolivia, un ashram chamánico allá en Cochabamba, pero antes de eso, esto lo fundamos hace 30 años. 10 años antes venían aprendices a buscarnos, generalmente desde Europa. Nosotros les recibíamos en el aeropuerto y el retiro espiritual, en fin, las enseñanzas chamánicas eran en la selva y nos íbamos directo hasta la selva y luego cada uno tenía que caminar, nos dejaba el autobús y por allá no había caminos, entonces las ruedas no servían, las maletas con ruedas no servían, las personas venían con 2 maletas pesadas, antes no había límite de peso, venían con 30, 40, 50 kilos y ahí las primeras horas de esa caminata eran absolutamente iniciáticas y transformadoras. Las personas aprendían a renunciar a lo que habían traído, excepto lo que era imprescindible. Ahí no habíamos dado ninguna enseñanza, la vida misma. Les fue enseñando que quien no va a ligero equipaje termina sufriendo. Qué difícil era caminar en caminos donde no hay caminos, llevando mucho peso. Creo que la renuncia es uno de los primeros aprendizajes que tenemos que hacer en eso que nosotros llamamos aprender a vivir, que básicamente nos conecta con el flujo de la vida. La vida es movimiento, la vida es energía, lo mencionaste, energía en danza permanente. Por tanto, para danzar tendremos que estar ligeros de equipaje. De lo contrario, aquello será rigidez, será sufrimiento, será incomodidad existencial. Incluso recuerdo por ahí haber hablado con algún nómade que viajó bastante. Estuvimos con los gitanos hace poquito, hace como un mes y medio atrás, en el desierto que une la India con Pakistán, con gente gitana. Los gitanos son itinerantes. La gente itinerante mira con preocupación al sedentario, al que se queda en un mismo lugar sin moverse. Piensan que se está degenerando, piensan que algo está mal en su vida, piensan que se están perdiendo de algo que solo el movimiento, el partir, el moverse, el nomadismo va enseñando a la gente. Y creo que ese es un tema importante para reflexionar. Nosotros vivimos viajando en gran parte hace 40 años y creemos que el viajar también es una gran universidad, una gran escuela para la vida. Pero hablando nuevamente sobre el tema de lo espiritual, se tiende a asociar espiritualidad con renuncia y puntualmente con renuncia a lo material y más específicamente con renuncia al dinero. ¿Cómo tú haces dialogar este tema, espiritualidad, dinero, lo financiero, lo material? Es posible, quizá muchos están pensando en este momento, Michelle, pero ¿cómo es posible ser espiritual y no haber renunciado al dinero? ¿Cómo articulamos, cómo tejemos el tema financiero con lo espiritual desde tu experiencia y tu visión? Es bien interesante, o sea, nosotros esto que llamamos materia, que sabemos que no existe, pero que para nuestro convencionalismo, para entendernos, tenemos que llamarle materia. Pues tenemos un cuerpo que tiene que alimentarse, que tiene que vestirse, tenemos una familia que es nuestra responsabilidad alimentar. El dinero no es malo, la materia no es mala, el dinero es un medio para lograr un fin. El problema es que como nacimos en este siglo XX, y nos vendieron la idea de que todo es materia, y lo que no es materia no existe. Entonces, inconscientemente asumimos la realidad de que entre más tenemos, más somos. Y la gente está luchando por tener más y más y más y liga su identidad a lo que tiene. Entonces, si tienes un Ferrari, ya sientes que eres muy importante porque tienes un Ferrari, y esto es una aberración. La realidad de las cosas es que tu identidad y tu estatus no te lo da la materia. No es importante cuánto tengas, lo importante es quién eres tú y cuánto vales tú
interiormente. Y sin embargo, existe esta creencia de que entonces lo material es malo, que no debes de tener, que tienes que renunciar. Es una falacia total. Yo creo que es muy importante saber manejar el dinero, saber hacer dinero, saber crear la abundancia, crear esta abundancia, y que lo importante es que tú descubras cuál es tu misión en la Tierra. Porque así como cuando un adolescente está escogiendo su carrera, tiene que entender cuál es su vocación. A ti te educaron y a mí me educaron y a todos nos han educado estos 20 o 20 tantos años de estudio para poder trabajar y para poder ganarte la vida. Desgraciadamente no te educaron en la escuela para aprender a imaginar, por ejemplo, siendo que la imaginación es la facultad que marca el progreso de la humanidad, porque no puedes describir ningún objeto que haya sido creado por el hombre que no haya sido previamente imaginado. Sin embargo, no te enseñaron a imaginar, pero tampoco te enseñaron a controlar tus sentimientos o a purificar tu espíritu o a transmutar la energía o a ser buen padre o buena madre. Es bien importante entender que estamos atrapados en un paradigma de realidad equivocado, de materialismo, y que realmente lo importante es la espiritualidad. Sin embargo, aún para la espiritualidad, por ejemplo, esto que estamos haciendo en este instante, Chamalú y yo, requiere dinero, requiere cámaras, requiere iluminación, requiere transmisión. Ese es el medio que todos necesitamos para cumplir con nuestra misión. Y lo importante es que tú te preguntes, ¿cuál es mi misión en la Tierra? Porque todos nosotros tenemos una misión de servicio aunada a nuestra vocación. Y tu misión está relacionada con todo aquello que te gusta hacer. ¿Cómo te gusta a ti servir a los demás? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo disfrutas servir a los demás? Hay gente que le gusta ayudar a los ancianos, otros a los jóvenes, otros a las mujeres. Cada uno tenemos una vocación especial. Gente que le gusta servir a la naturaleza, cuidarla. Tú, ¿cuál es tu misión en esta tierra? Y lo importante es que aquello que tú quieres ser, aquellas virtudes que tú quieres construir, están ligadas a tu misión. No es lo mismo estar trabajando, matando cerdos en un rastro cuando te quieres iluminar, a ayudar, por ejemplo, a moribundos que quieren trascender. Entonces, tu quehacer diario tiene mucho que ver con quién eres tú. Tú tienes que descubrir tu misión y convertirla en tu modus vivendi. Ya no trabajar por dinero para ganar dinero. Tienes que trabajar con pasión para servir a los demás. Y trabajando con pasión para servir a los demás, hacer que los demás tengan un beneficio enorme y que a cambio de esto a ti te llegue toda la abundancia económica. Y para esto, desde luego, tienes que diseñar un plan, que podría llamarse un plan de negocios, que aunque ya no es un negocio tu misión, tiene que tener una forma de retribuirte en abundancia. Te doy un ejemplo muy breve. Hace poco tiempo, en un seminario, tuve una persona que era contador público, llevaba 40 años siendo contador público. Y me dijo, me choca mi oficina, me aburre, 4 paredes, llevo 40 años como contador. Y platicando de su misión, él escogió ser terapeuta. Estudió, se preparó y ganaba 40,000 pesos mensuales, que era muy buen sueldo como contador. Hoy hace lo que le gusta, no está anclado a una oficina, puede dar la terapia donde él quiera. Y está ganando 1,500 pesos por hora, alrededor de 150,000 o 250,000 pesos mensuales. Gana mucho más que antes, pero ahora disfruta lo que hace y lo que hace lo realiza y ayuda a los demás. Entonces, yo siento que no se trata de renunciar a lo material. Se trata de tener toda la abundancia que tú necesites, siempre